Imagina un lugar donde el tiempo parece congelarse, donde la oscuridad de la noche se extiende por meses, transformando el paisaje en un laberinto blanco y hostil. Un vacío gélido, donde el viento aúlla como un lamento ancestral, y el frío, implacable, penetra hasta los huesos, desafiando la esencia misma de la vida. Las regiones polares, con su belleza austera y su furia implacable, siempre han sido una prueba de fuego para la humanidad. Pero hubo momentos en que esta prueba se convirtió en una trampa fatal, un escenario de tragedias épicas, donde la bravuconería humana colisionó con la fuerza indomable de la naturaleza. En medio de esta vasta extensión congelada, fuerzas militares se atrevieron a avanzar. Comandantes, provistos de mapas que parecían prometer el camino, y soldados, equipados con la tecnología más avanzada de su tiempo, marchaban hacia el corazón de un territorio desconocido. El metal de las máquinas de guerra resonaba en el silencio mortal, un sonido extraño y profano en la pureza del hielo. Había una confianza casi ciega, una certeza de que la disciplina, la estrategia y el poder de fuego serían suficientes para dominar no solo a un enemigo visible, sino también al propio entorno. Subestimaron la furia de los elementos, la complejidad de la navegación bajo condiciones extremas y la forma en que la noche polar podía transformar el paisaje en un espejo traicionero, donde cada punto de referencia desaparecía bajo un velo de nieve y oscuridad. Al principio, parecía que la audacia sería recompensada. Las columnas avanzaban, lenta pero metódicamente, cortando el velo blanco con la determinación de quien cree tener el control. Cada kilómetro recorrido era una victoria, un testimonio del ingenio humano contra la adversidad. Los soldados, entrenados para la guerra en campos de batalla más convencionales, se adaptaban al frío cortante, a la nieve profunda, a la visibilidad limitada. Creían que la victoria estaba al alcance, que la superioridad táctica y tecnológica los llevaría al objetivo, ya fuera un puesto avanzado enemigo o un punto estratégico crucial para el avance de la campaña. El optimismo era palpable, como el vapor caliente que salía de sus bocas en ráfagas blancas contra el aire helado. Pero esa confianza era frágil, construida sobre una base de suposiciones peligrosas y una ignorancia fatal sobre el verdadero poder de esas tierras. Fue entonces cuando los primeros signos de desorientación comenzaron a surgir, sutiles al principio, casi imperceptibles. La oscuridad era una constante, una presencia opresora que robaba la profundidad y la perspectiva. Mapas, antes tan claros en salas de mando cálidas, se volvían abstractos bajo la luz tenue de linternas parpadeantes. La imprecisión de los instrumentos, la monotonía infinita del paisaje cubierto de nieve, donde cada duna de hielo parecía idéntica a la anterior. Todo conspiraba para confundir. Pequeños desvíos tomados por error se acumulaban. Un grado aquí, unos metros allá, y de repente la certeza se transformaba en duda. ¿Dónde estaba el punto de referencia? ¿La montaña distante? ¿El río congelado? Todo se fusionaba en un mar de blanco y negro, una nada amenazadora que se tragaba la esperanza. La bravuconería inicial, antes tan evidente en los ojos de los comandantes, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un brillo de aprensión. Los soldados, que antes marchaban con paso firme, ahora sentían el peso de la incertidumbre en cada pisada. El enemigo más temible no era el adversario que esperaban encontrar, sino la naturaleza misma, ahora transformada en un laberinto sin salida. Los errores tácticos de navegación, antes meras imprecisiones, se revelaban como fallas catastróficas. Cada paso los llevaba más profundo en una trampa. Cada decisión equivocada sellaba un destino. El escenario que prometía gloria y conquista se estaba metamorfoseando en un cementerio helado, donde la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino la sombra de un cerco implacable. La nieve seguía cayendo, implacable, cubriendo rastros, borrando esperanzas. El sonido del viento, antes un lamento, ahora parecía un susurro de condena. El aire enrarecido y helado quemaba los pulmones con cada respiración, y el agotamiento comenzaba a pesar sobre los hombros, no solo el físico, sino también el mental, alimentado por la incertidumbre y el miedo, la percepción de que estaban perdidos,
de que el camino de vuelta era un espejismo, se arrastraba como el frío en los huesos, paralizando la esperanza. La confianza en la tecnología, antes un pilar, se desmoronaba a medida que las radios fallaban, y los mapas resultaban inútiles en un entorno que se negaba a ser cartografiado. La noche polar no era solo un período de oscuridad, era un enemigo activo, una fuerza que conspiraba con los errores humanos para sellar el destino de miles. Pero ¿cómo se transformó esta bravuconería en desesperación? ¿Cómo los errores de navegación, tan pequeños al principio, culminaron en cercos fatales bajo las noches polares más oscuras? Prepárate para un viaje al pasado congelado, donde cada error tuvo un precio inimaginable y la historia se desarrolla bajo la luz pálida de la luna. Si te gusta desentrañar los secretos más oscuros de la historia y entender cómo la ambición humana puede colisionar con la furia de la naturaleza, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora al canal, dale me gusta a este video y únete a nuestra legión de exploradores del pasado. Déjanos en los comentarios qué otro capítulo fascinante quieres que desvelemos. Tu viaje comienza ahora. Aún así, por un tiempo, la marcha continuó, impulsada por la ilusión de progreso. Las máquinas de guerra, verdaderos colosos de acero y hierro, abrían senderos en la nieve virgen, su crujido metálico rompiendo el silencio de la vastedad como un presagio. Cada metro conquistado era visto como prueba de superioridad, del ingenio humano capaz de domar hasta el más salvaje de los entornos. Los soldados, a pesar del frío inclemente y la oscuridad casi perpetua, mantenían la disciplina, creyendo en las órdenes que los llevarían a la victoria. Sus rostros, antes marcados por la confianza, comenzaban sin embargo a revelar los primeros signos de una duda incómoda, un destello de aprensión que las sombras de la noche polar apenas lograban disimular. La verdad es que los desvíos, antes pequeños e ignorados, se multiplicaban como fantasmas en la niebla. La falta de visibilidad, una enemiga silenciosa y constante, transformaba cada curva, cada elevación del terreno, en un enigma traicionero. Los mapas, dibujados con precisión en gabinetes cálidos y distantes, se revelaban como meros garabatos ante la realidad implacable de la noche polar, donde las montañas se movían y los valles desaparecían. Instrumentos, antes confiables, fallaban, congelados o descalibrados por la furia magnética de la Tierra. ¿Dónde estaba el norte? ¿Hacia dónde apuntaba la brújula cuando el mundo entero parecía girar en un torbellino blanco de nieve y hielo? La tecnología, que debería ser la salvación, se convertía en cómplice de la confusión. La monotonía del paisaje, un desierto blanco sin fin, contribuía a la confusión. Montañas y valles se mezclaban en una única masa indistinta, sin puntos de referencia claros, sin hitos que pudieran guiar. Con cada paso, la certeza se desvanecía, dando lugar a una sensación creciente de desorientación. El optimismo inicial, ese que impulsaba la marcha, se derretía como hielo bajo un sol que nunca nacía, sustituido por una angustia fría y paralizante. Los comandantes, antes tan seguros de sí mismos, ahora se consultaban en voz baja, sus miradas perdidas en la oscuridad, intentando descifrar un camino que parecía desaparecer con cada copo de nieve que caía. La audacia daba paso a la perplejidad y la estrategia al puro instinto de supervivencia. El sonido de las máquinas, antes un himno de poder, ahora parecía un eco solitario, perdido en un silencio que se volvía amenazador, tragándose los ruidos de la esperanza. El viento aullaba, ya no como un lamento distante, sino como una voz que susurraba la verdad innegable. Estaban perdidos. Ya no había un objetivo claro, solo la lucha desesperada por encontrar un sentido, una dirección. El paisaje, antes un escenario para la gloria militar, revelaba su verdadera cara, una trampa mortal donde el enemigo más formidable no era el adversario humano que esperaban, sino la naturaleza misma, implacable e indiferente, aliada a los errores fatales de planificación y navegación. La ilusión de control se deshizo, exponiendo una vulnerabilidad aterradora. Cada minuto que pasaba, cada kilómetro desviado, los empujaba más cerca de un abismo helado y sin retorno. El frío, que ya era un desafío constante, se transformó en un verdugo silencioso,
minando la resistencia de los cuerpos y las mentes. El hambre y la sed comenzaban a manifestarse con una intensidad brutal, no solo por la falta de suministros, sino por la imposibilidad de acceder a ellos en medio del caos de la desorientación. El agua, elemento vital, estaba congelada, y el esfuerzo por obtenerla consumía energías preciosas que los soldados ya no tenían. Con cada amanecer que no llegaba, con cada atardecer que solo profundizaba la oscuridad, la esperanza disminuía. Las unidades se fragmentaban, perdiendo contacto unas con otras, vagando en busca de un camino que no existía. La comunicación, ya precaria, se volvió imposible. La radio, antes una línea de vida, ahora emitía solo estática, un sonido fantasmagórico que resonaba el vacío en sus corazones. La cohesión de la tropa, que era su mayor baza, se desintegraba bajo el peso de la incertidumbre. Soldados, antes camaradas, se miraban con desconfianza, cada uno cuestionando la competencia de los otros, la validez de las decisiones que los habían llevado a ese infierno blanco. El miedo, un compañero constante, ganaba terreno, transformándose en pánico silencioso. La paranoia se instalaba, y cada sombra, cada sonido distante, era interpretado como una señal de peligro inminente. ¿Acaso el enemigo real estaba al acecho, esperando el momento exacto para atacar a las fuerzas desorientadas y agotadas? ¿O el mayor enemigo era la propia desorientación, la incapacidad de escapar de la trampa que ellos mismos habían montado? Nadie lo sabía con certeza. La única certeza era el frío, la oscuridad y la nieve interminable. Los equipos, antes símbolos de poder, se convertían en cargas pesadas, atascados en la nieve profunda, exigiendo un esfuerzo sobrehumano para ser movidos. Vehículos averiados, motores congelados, y el mantenimiento en condiciones tan adversas era casi imposible. Cada parada para reparar una avería era un riesgo, una invitación a la hipotermia y al ataque. La logística, que debería ser la columna vertebral de la operación, se desmoronaba. Alimentos y combustible, esenciales para la supervivencia, estaban en algún lugar, pero inaccesibles, perdidos en la vastedad blanca que se negaba a revelar sus secretos. La desesperanza era un veneno lento, corroyendo la moral de los hombres, haciéndoles cuestionar el propósito de su misión, la cordura de sus líderes. Los días y las noches se confundían en un ciclo interminable de oscuridad y frío. El tiempo, antes una medida de progreso, se volvía un enemigo, cada hora arrastrándose con la lentitud de una eternidad. La mente humana, diseñada para buscar patrones y orden, fallaba en encontrar cualquier lógica en ese caos blanco. El horizonte se convirtió en una línea imaginaria y la dirección en una ilusión. La gravedad de la situación se imponía con una claridad brutal. No estaban solo desviados, estaban a la deriva, a merced de fuerzas mucho mayores de lo que cualquier estrategia militar podría prever. La bravuconería inicial había sido engullida por la realidad. El orgullo, aplastado por la humildad forzada ante la naturaleza. La confianza, reemplazada por una desesperación creciente, que se extendía como una plaga silenciosa entre las filas. Con cada paso, la sensación de que el cerco, invisible pero implacable, se estaba cerrando. No era un cerco de alambre de púas o trincheras, sino un cerco de hielo, oscuridad y error humano, que transformaba cada esperanza en otro grano de nieve en la inmensidad. La agotamiento física y mental alcanzaba niveles críticos. El sueño, cuando llegaba, era superficial y perturbado por pesadillas de nieve y oscuridad. Los ojos, antes vigilantes, ahora ardían de cansancio, y la mente, antes aguda, se embotaba bajo el peso de la privación. Alucinaciones comenzaban a surgir, figuras fantasmagóricas en la niebla, voces susurrantes en el viento, confundiendo aún más a los ya desorientados. La línea entre la realidad y el delirio se volvía tenue, alimentando el caos interno que reflejaba el caos externo. No obstante, el caos interno pronto encontró su espejo en la brutalidad externa. La desorientación no era solo un estado mental, era una vulnerabilidad mortal que el enemigo, aunque también luchando contra los elementos, estaba listo para explotar. Primero vinieron los ataques furtivos, sombras esbeltas moviéndose en la penumbra de la noche polar.
aprovechando cada niebla, cada ventisca, para emboscar a las columnas fragmentadas. El sonido ensordecedor de las explosiones resonaba en el silencio de la vastedad, un trueno helado que rasgaba la oscuridad y anunciaba la llegada de la muerte. El olor acre a pólvora, mezclado con el dulce y metálico olor a sangre, impregnaba el aire helado, un recordatorio punzante de la fragilidad de la vida. Soldados, antes preocupados por la dirección, ahora luchaban por la propia existencia. Los combates eran caóticos, sin línea de frente ni retaguardia definidas. La artillería, antes un arma de precisión, disparaba a ciegas contra fantasmas en la niebla, a menudo impactando a las propias unidades perdidas en medio de la confusión. Gritos de dolor y órdenes desesperadas se mezclaban con el aullido del viento, creando una sinfonía infernal que parecía no tener fin. El terreno, ya traicionero, se transformaba en un campo minado de cuerpos congelados y escombros humeantes, donde la nieve, antes inmaculada, era ahora manchada de un rojo oscuro y sombrío. El agotamiento físico y mental alcanzaba su cúspide. El peso de las armas, antes manejable, se volvía insoportable en los hombros de hombres que apenas podían mantenerse en pie. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo, cada paso en la nieve profunda, una batalla particular. El frío implacable penetraba las capas de ropa, congelando los miembros, transformando cada herida en una sentencia de muerte lenta y agonizante. La ausencia de socorro médico adecuado significaba que cortes y fracturas se volvían gangrenosos, y la fiebre alta, una compañera constante, robaba la poca fuerza que restaba. No había hospitales de campaña, solo la vastedad blanca y la promesa de una muerte helada. El impacto humano era devastador. El miedo constante a estar acorralado, a ser el próximo en caer, carcomía el alma. El hambre y la falta de sueño eran torturas incesantes, transformando a los hombres en espectros hambrientos y delirantes. Muchos comenzaron a dudar de su propia cordura, cuestionando si lo que veían y oían era real, o solo otra alucinación provocada por el frío y la privación. La desorientación, antes un problema táctico, era ahora una carga psicológica, la certeza de que el camino de vuelta estaba perdido, de que estaban atrapados en un infierno helado sin salida. La esperanza, esa llama tenue, se extinguía lentamente en los ojos vacíos de los combatientes. Y no solo eran los soldados los que sufrían. Aunque las instrucciones hablan principalmente de fuerzas militares, en algunos escenarios de cerco polar, los civiles también estaban involucrados, atrapados entre los frentes de batalla o en aldeas que se convirtieron en puntos de conflicto. Sus casas, antes refugios contra la furia de la naturaleza, eran ahora trampas mortales, explotando en nubes de polvo helado y fragmentos de madera. El éxodo, para aquellos que podían moverse, era una jornada de terror a través de la nieve, con niños llorando de frío y hambre, y madres tratando de proteger a sus hijos de una violencia incomprensible. El paisaje polar, antes majestuoso en su belleza austera, se transformaba en un cementerio helado. Donde antes había picos intactos y llanuras inmaculadas, ahora yacían destrozos retorcidos de vehículos, esqueletos de tanques y camiones, sus carcasas metálicas oxidándose bajo la nieve. Cuerpos congelados, algunos aún en posición de combate, otros abrazados en un último y desesperado esfuerzo por calor, salpicaban la vastedad blanca. La nieve, que caía sin parar, ya no purificaba, sino que cubría la destrucción y el horror como una sábana mortuoria sobre la tragedia humana. El silencio, cuando la batalla momentáneamente cesaba, era aún más aterrador. No era el silencio sereno de la naturaleza, sino un silencio pesado, cargado de gritos no proferidos y de la promesa de más violencia. La oscuridad opresora de la noche polar amplificaba cada sonido, cada susurro del viento, cada crujido del hielo, transformando el ambiente en una pesadilla sensorial. La confianza inicial había sido completamente pulverizada, sustituida por una desesperanza profunda y una resignación amarga. Los errores de navegación ya no eran solo desvíos en un mapa. Se habían convertido en la sentencia de muerte,
sellando el destino de miles en un cerco invisible de hielo, tinieblas y desesperación. Y ese cerco invisible, esa trampa de hielo, tinieblas y desesperación, comenzó a apretar de verdad, ¿sabes? Con cada día que pasaba, la realidad de la situación se imponía con una brutalidad que hacía que cualquiera se congelara hasta el alma. Las fuerzas, antes confiadas, ahora estaban completamente aisladas, cortadas de cualquier contacto con el mundo exterior. Las radios, que antes emitían solo estática, ahora permanecían en un silencio sepulcral, un silencio que gritaba la ausencia de socorro, de refuerzos, de cualquier línea de vida. Era como estar en una isla, pero una isla de hielo en medio de un océano de oscuridad, sin la menor esperanza de un barco en el horizonte. Los suministros, que ya eran escasos, simplemente desaparecieron. La comida se acabó primero, transformando el hambre en un dolor excruciante que dominaba cada pensamiento. Soldados fuertes, antes llenos de fibra, se consumían, sus cuerpos se vaciando, sus ojos hundidos reflejando una agonía silenciosa. La sed era aún peor. El agua, en abundancia en forma de nieve y hielo, era inútil sin combustible para derretirla. Y el combustible, bueno, ese ya era un recuerdo lejano. Muchos intentaban comer nieve, pero eso solo aceleraba la hipotermia, robando el calor precioso del cuerpo en un intercambio fatal. Los labios se agrietaban, las gargantas ardían, y con cada día la energía para simplemente levantarse disminuía. El frío, ese enemigo constante, dejó de ser un desafío para convertirse en un torturador. Penetró la ropa, los refugios improvisados, los huesos. Congeló dedos, pies, narices. La gangrena se extendía como un incendio, lenta e implacable, transformando miembros en pedazos muertos y dolorosos. ¿Y las enfermedades? Ah, las enfermedades. Con la inmunidad baja, la higiene inexistente y el agotamiento generalizado, los resfriados se convertían en neumonía, los pequeños cortes en infecciones mortales. La tos seca y ronca resonaba por los campamentos improvisados, un coro macabro que anunciaba otra víctima más del cerco invisible. La noche polar, antes una metáfora de la oscuridad, se convirtió en un personaje vivo, un enemigo astuto que agravaba cada dificultad, que susurraba promesas de muerte en el aullido del viento. Era la cómplice perfecta de la desesperación, extendiéndose por semanas, por meses, sin la menor señal de un sol que pudiera traer calor y esperanza. La presión de la aniquilación inminente comenzó a corroer no solo los cuerpos, sino también las almas. La desesperación llevaba a actos extremos. Hubo informes de saqueos internos, de peleas por un trozo de comida o un sorbo de agua. La disciplina, antes tan férrea, comenzaba a ceder. Algunos soldados, tomados por el delirio del hambre y el frío, abandonaban sus posiciones, vagando sin rumbo en la oscuridad, solo para ser tragados por la nieve o por los ataques furtivos del enemigo. Y el enemigo, consciente de la vulnerabilidad, explotaba cada debilidad. Pequeños grupos de ataque como lobos cazando presas heridas se infiltraban en las líneas, llevando pánico y muerte. No necesitaban grandes batallas. La naturaleza ya hacía la mayor parte del trabajo. Un tiro certero, una granada lanzada en medio de un grupo agotado, era suficiente para desmoralizar aún más. Pero, incluso en ese infierno, la llama de la resistencia humana, esa terquedad hispana de no rendirse, aún ardía en algunos corazones. En medio del caos surgían historias de coraje, de sacrificio. Un sargento que compartía su última ración con un soldado herido. Un médico que, incluso sin suministros, intentaba aliviar el sufrimiento de los moribundos. Pequeños actos de heroísmo, de solidaridad, que brillaban como estrellas fugaces en la oscuridad opresora. Eran chispas de humanidad en un mar de barbarie, recordando que, incluso al límite de la existencia, la dignidad podía ser preservada. La tensión psicológica, entonces, alcanzó un punto de ruptura. La oscuridad prolongada, el frío que nunca cesaba y el aislamiento total alimentaban la paranoia. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido distante, un ataque inminente. Soldados comenzaron a ver cosas, a escuchar voces, a confundir camaradas con enemigos.
La desesperación se transformó en una aceptación lenta y terrible de un destino inevitable. Estaban atrapados, y la única salida parecía ser la muerte. La línea entre la cordura y la locura se desdibujaba, y muchos preferían el vacío del delirio a la cruel realidad de su cerco. La mente, antes una fortaleza, se desmoronaba bajo el peso de la incertidumbre, el hambre y el pavor. Esta no era una guerra de estrategias brillantes o maniobras audaces, era una guerra de resistencia pura, donde el mayor enemigo no llevaba armas, sino el hielo, la oscuridad y los errores de navegación que los habían condenado. La paisaje polar, antes majestuosa e imponente, ahora era solo un cementerio a cielo abierto, donde los pocos sobrevivientes se arrastraban, fantasmas de sí mismos, esperando el fin que parecía no llegar. Lo que quedaba de la bravuconería inicial era solo la sombra del miedo, una lección brutal sobre la arrogancia humana ante la furia indomable de la naturaleza. Y el cerco, antes invisible, era ahora una realidad palpable, un abrazo helado de la muerte que se cerraba sobre ellos. Y el cerco, antes invisible, era ahora una realidad palpable, un abrazo helado de la muerte que se cerraba sobre ellos. Ya no había a dónde correr, ni esperanza de rescate. La decisión, entonces, se cernía como una sentencia sobre los pocos líderes que aún mantenían un resquicio de lucidez. ¿Qué hacer cuando todo está perdido? Cuando el hambre aprieta, el frío aniquila y el enemigo hambriento de sangre cerca cada centímetro de terreno. La elección era entre una rendición humillante, que significaba la incertidumbre de los campos de prisioneros y la vergüenza para siempre, o un último y desesperado acto de valentía, un intento fútil de romper el cerco, que casi con certeza llevaría a la aniquilación completa. Los comandantes, con los rostros marcados por el agotamiento y los ojos hundidos de quien no dormía hacía días, se reunieron en un búnker improvisado, iluminado por una lámpara de aceite que titilaba, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes de hielo y nieve compactada. La información era escasa, distorsionada por la falla de la comunicación y la desorientación generalizada. Los mapas, rasgados y manchados, ya no tenían sentido. Cada informe de patrulla traía más malas noticias: centinelas congelados, suministros robados, emboscadas brutales. La moral de las tropas estaba por los suelos, y el miedo, ese parásito silencioso, corroía la disciplina que antes era inquebrantable. Fue allí, en ese silencio pesado, donde se tomó la decisión, con la garganta seca y el corazón encogido. No habría rendición, no sin luchar. Sería un intento desesperado de romper las líneas enemigas, un contraataque final, un grito de guerra contra el destino. Sabían que las posibilidades eran mínimas, casi nulas, pero la idea de morir de pie, luchando, era preferible a la de morir congelado y hambriento, a la espera de un enemigo que ya había vencido. La orden fue dada con una voz ronca, casi inaudible, pero llena de una determinación sombría. El objetivo: intentar abrir una brecha en el cerco, un único camino hacia la libertad, o hacia la gloria de una muerte honorable. La preparación para el ataque final fue un espectáculo de desesperación. Soldados se tambaleaban por la nieve profunda, sus movimientos lentos y torpes, como fantasmas en un mal sueño. Los rastros de sangre en la nieve, dejados por heridos que apenas podían arrastrarse, eran un presagio sombrío. Cada hombre cargaba lo que podía: un arma casi congelada, unas pocas balas, la última migaja de pan. Los ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban solo una resignación amarga, una aceptación de lo que estaba por venir. El sonido apagado de disparos distantes y gritos del lado enemigo, mezclado con el aullido incesante del viento, creaba una banda sonora para el fin. Cuando se dio la señal, un silbido casi inaudible en el aire helado, las tropas avanzaron. No era una carga organizada, un avance calculado, era una ola de cuerpos agotados, impulsados por la adrenalina y la desesperación. El contraste con la esperanza inicial, con la marcha confiada que había comenzado semanas atrás, era brutal. Aquellos que antes eran soldados bien entrenados, ahora eran espectros malnutridos, luchando más contra el frío y el hambre que contra el propio enemigo. El hielo crujía bajo sus pies,
y la nieve despiadada engullía cada paso, convirtiendo el avance en un martirio. El choque fue caótico, sangriento, una danza macabra en la oscuridad polar. El sonido de las explosiones era ensordecedor, y el destello de las granadas iluminaba por instantes los rostros distorsionados por el pavor y la furia. Edificios se derrumbaban en nubes de polvo helado y fragmentos, añadiendo más escombros al paisaje ya devastado. Disparos de fusil rasgaban el aire, mezclándose con los gritos de dolor y las órdenes perdidas en el viento. No había estrategia, solo la lucha por la supervivencia, hombre contra hombre, en la más brutal de las condiciones. El olor a pólvora y sangre era intoxicante, un aroma a muerte que planeaba sobre todo. Pero la tentativa era fútil, desde el principio. El enemigo, aunque también castigado por el frío, estaba mejor posicionado y menos desorientado. Esperaban el ataque, y las líneas de defensa, a pesar de improvisadas, eran eficaces. Uno a uno, los soldados caían, transformando la nieve en una alfombra roja. Los pocos que lograron romper la primera línea se vieron ante más defensas, más hombres, más armas. La fuerza de la desesperación no era rival para la superioridad numérica y posicional del adversario. La valentía se desvaneció, reemplazada por la dura realidad de la derrota. La resolución llegó con la inevitabilidad de una avalancha. Las pérdidas eran insostenibles. Cuerpos se apilaban y los heridos, sin posibilidad de socorro, gemían en la oscuridad. Los líderes, testigos de la carnicería, tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas: ordenar la rendición. La voz que pronunció la palabra rendición estaba quebrada, cargada de vergüenza y desesperación. Banderas blancas, improvisadas con trozos de tela rasgados, fueron izadas en el aire helado, una señal de que la lucha había terminado. Para los pocos que sobrevivieron a esta última embestida, la rendición fue un alivio paradójico. El fin de la lucha significaba el fin del hambre, del frío, de la incertidumbre, pero también significaba la pérdida de todo, de la libertad, del honor, de la patria. Muchos cayeron de rodillas en la nieve, no por agotamiento, sino por un colapso moral. Las armas fueron abandonadas, y los soldados, antes guerreros, ahora eran solo hombres rotos, esperando lo que vendría a continuación. La retirada, para aquellos que no fueron capturados o muertos, fue igualmente caótica y costosa. Pequeños grupos, desorganizados y aterrorizados, intentaron escapar bajo el manto de la oscuridad, arrastrándose por la nieve, evitando patrullas enemigas. Muchos murieron de hipotermia, agotamiento o fueron cazados y abatidos. El precio pagado por la falla en dominar el ambiente y la navegación fue inmenso, una deuda cobrada con sangre y sufrimiento. La esperanza se había transformado en cenizas, y la promesa de victoria en un amargo recuerdo de un cerco fatal bajo las noches polares más oscuras. Lo que restaba era solo la desolación de un campo de batalla barrido por el viento, cubierto de nieve y marcado por la tragedia. Lo que quedaba era solo la desolación de un campo de batalla barrido por el viento, cubierto de nieve y marcado por la tragedia. Pero la historia no terminó allí, hombre. Para aquellos que sobrevivieron al infierno helado, el fin del combate significó el inicio de un nuevo tipo de martirio, quizás aún más cruel: la vida después de la aniquilación. Los prisioneros de guerra, hambrientos, congelados y desprovistos de cualquier esperanza, fueron arrastrados a campos improvisados, donde la subsistencia era una lucha diaria contra la enfermedad, la desnutrición y la brutalidad. Imagina la escena: hombres antaño fuertes y llenos de orgullo, ahora reducidos a sombras, sus cuerpos demacrados temblando bajo ropas harapientas, los ojos vacíos fijos en el horizonte blanco, soñando con un sol que nunca nacía. La rutina era un ciclo interminable de frío cortante, trabajo forzado y la humillación de ser tratados como menos que nada. Muchos no resistieron, sus cuerpos añadidos al vasto e innumerable conteo de víctimas de ese conflicto insano, enterrados en fosas comunes bajo la nieve eterna. Los que escaparon con vida, pero cargando las cicatrices visibles de la batalla, tuvieron un destino igualmente sombrío. Soldados heridos, con miembros congelados y gangrenosos, enfrentaron amputaciones sin anestesia,
en condiciones inhumanas. Las secuelas permanentes no eran solo físicas, ¿entiendes? La mente también estaba destrozada. El trauma psicológico de la desorientación, el cerco, el hambre y la muerte de camaradas se grababa en el alma como un hierro candente. Muchos regresaron a casa, si es que tenían un hogar al que regresar, con los ojos atormentados, incapaces de olvidar el aullido del viento que traía los gritos de los moribundos. Eran fantasmas entre los vivos, condenados a revivir la pesadilla polar en cada noche sin dormir, en cada escalofrío. ¿Y los civiles, hombre? Los civiles. Para ellos, la guerra no era una cuestión de estrategia o gloria, sino una invasión brutal de sus vidas. Aldeas que se convirtieron en puntos de cerco fueron borradas del mapa, sus casas transformadas en pilas de escombros helados. Familias fueron destrozadas, niños perdidos en la nieve, madres llorando por sus hijos que nunca más volverían. La brutalidad del conflicto, sumada a la desorientación de las fuerzas militares que debían protegerlos o que por error los pusieron en peligro, dejó marcas indelebles. Ciudades en ruinas, paisajes marcados por la destrucción y una población traumatizada, que cargaba no solo la memoria de la violencia, sino también la desconfianza y el miedo a un futuro incierto. El paisaje polar, antes un símbolo de pureza salvaje, era ahora una cicatriz gigante, un memorial a cielo abierto de la arrogancia y el error humano. Pero de toda esa tragedia surgieron lecciones, amargas como el viento helado, pero cruciales para la posteridad. La más evidente de ellas era la importancia crítica de la navegación precisa en entornos hostiles. Ese desierto blanco aparentemente monótono exigía un dominio cartográfico e instrumental que iba mucho más allá de lo que la tecnología de la época podía ofrecer o que la planificación militar estaba dispuesta a reconocer. La subestimación de las fuerzas de la naturaleza, la arrogancia militar que creía poder domar el Ártico con mapas imprecisos y brújulas defectuosas, fue el error primario, el pecado original que desencadenó toda la cadena de eventos catastróficos. La naturaleza no negocia, no se rinde, simplemente es, y quien la desafía sin el debido respeto y preparación paga el precio. El coste humano de estos errores tácticos fue catastrófico, amigo. No se trató de una batalla perdida por falta de valentía, sino por falta de dirección. El aislamiento y el cerco no fueron solo imposiciones del enemigo, sino consecuencias directas de desvíos que, al principio, parecían insignificantes. Pequeños errores se sumaron, se amplificaron en la vastedad y la oscuridad, transformando una expedición en una trampa sin salida. La historia de estos cercos fatales se convirtió en un recordatorio vívido de la fragilidad de la planificación humana, de la necesidad de humildad ante el poder de la tierra y de la importancia de cada detalle, cada grado en la brújula, cada línea en el mapa, cuando la vida de miles está en juego. La memoria colectiva de estos eventos, aunque dolorosa, fue preservada como una alerta. Memoriales fueron erigidos, no para celebrar victorias, sino para recordar las vidas perdidas y las lecciones aprendidas. Relatos históricos, libros y películas intentaron y aún intentan desvelar la complejidad de estos cercos fatales, sacando a la luz la verdad detrás del mito, el sufrimiento detrás de los números. Estas historias sirven como un eterno recordatorio. La resiliencia de la vida es impresionante, la capacidad humana de soportar lo impensable, de encontrar chispas de solidaridad incluso en el abismo de la desesperación, es algo que nos define, pero la fragilidad de la planificación, la facilidad con que la arrogancia puede cegarnos ante los peligros más obvios, es una verdad que no podemos permitirnos olvidar. Estos cercos polares, con sus noches interminables y su frío implacable, no fueron solo capítulos de una guerra distante. Se convirtieron en parábolas sobre la condición humana, sobre nuestra eterna lucha por conquistar y comprender el mundo que nos rodea, y sobre las consecuencias devastadoras cuando fallamos en respetar sus límites. La nieve que cubrió los cuerpos y los escombros puede haber borrado las marcas físicas, pero la memoria de estos eventos y las lecciones que conllevan permanecen grabadas en la historia, un faro sombrío en medio de la oscuridad, para que nunca más la humanidad subestime la furia de la naturaleza
y el coste de un error de navegación. Así, el hielo y la oscuridad de las noches polares se vuelven no solo un escenario de batalla, sino un monumento silencioso, un testimonio eterno de la brutalidad que la guerra puede infligir y del coraje indomable que, incluso en el fracaso más abrumador, el espíritu humano es capaz de manifestar. Es una reflexión amarga pero crucial sobre la fragilidad de nuestros planes más elaborados y la resiliencia inquebrantable de la vida. Con cada copo de nieve que aún cae sobre estas vastas llanuras, con cada soplo del viento helado que aúlla, parece que oímos los ecos de aquellos que cayeron, recordándonos que la verdadera victoria no siempre se mide en territorio conquistado, sino en las lecciones profundas aprendidas con la derrota más amarga. Que la historia de estos cercos fatales sirva como un espejo para las generaciones futuras, alertando sobre los peligros de la arrogancia humana y la importancia vital de respetar los límites impuestos por la naturaleza. La humanidad, en su búsqueda incesante por dominar, a menudo olvida que hay fuerzas primordiales que nunca podrán ser subyugadas, y es en ese olvido donde reside el mayor de los peligros, la invitación silenciosa a la tragedia. Entonces, mi querido, si esta jornada por el pasado congelado y las profundidades de la resiliencia humana resonó en ti, si te hizo pensar en los sacrificios inimaginables y las lecciones dejadas atrás, no olvides darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que nuestra legión de exploradores del pasado siga creciendo y desvelando más misterios. Y dime en los comentarios, ¿qué otro capítulo fascinante de la historia, con sus giros y dramas, quieres que desvelemos en nuestra próxima expedición por el conocimiento? Tu participación es lo que nos impulsa a traer más historias épicas como esta.